Introducción al proceso 6.2. Gestionar aprovisionamiento y demanda. Se deben identificar los recursos requeridos por el portafolio, y se debe elaborar un inventario de recursos y competencias requeridas, con el nivel de detalle apropiado. Esta demanda de recursos debe ser comparada con los recursos existentes en la organización, tales como fondos, activos tangibles e intangibles, así como los recursos humanos clave, esto es, directores de programas, directores de proyectos, y expertos en los temas. Es necesario elaborar un cronograma maestro de asignación de recursos, para poder planificar cómo satisfacer la demanda consolidada de recursos. El término aprovisionamiento se refiere a la capacidad de recursos, que incluye los recursos de financiación y personal, así como equipos y otros activos físicos, compartidos entre los componentes del portafolio. El término demanda se refiere al requerimiento de recursos de los componentes del portafolio y de las propuestas de los componentes que requieren recursos. La meta de gestionar aprovisionamiento y demanda es asegurar que la capacidad de recursos sea asignada, de manera óptima, frente a los requerimientos, basándose en las prioridades organizacionales y en el valor potencial conocido. La figura muestra la relación entre aprovisionamiento y demanda. Los recursos deben ser asignados para minimizar tanto la capacidad no utilizada como la demanda insatisfecha. El resultado ideal requiere perseverancia en la gestión continua de recursos y la optimización de procesos. Las entradas principales del proceso son el portafolio, el plan de gestión del portafolio y los reportes de portafolio. Los componentes planificados del portafolio generan los requerimientos o demanda de recursos. Estos requerimientos son balanceados frente a la capacidad de recursos para determinar la mejor forma de cubrir las necesidades del portafolio, dado el inventario de recursos limitados. Los componentes se priorizan para ayudar en la asignación de recursos. El plan de gestión del portafolio define cómo el portafolio será ejecutado, monitoreado y controlado para cumplir los objetivos y estrategia organizacionales. El plan proporciona pautas de alto nivel para informar los riesgos, para la comunicación con el equipo de gestión del portafolio, para la participación de los interesados, y cómo recomendar cambios en los componentes del portafolio, que tienen retrasos, debido a las limitaciones en los recursos y otras causas. Los reportes se usan para analizar la gestión de aprovisionamiento y demanda, y pueden incluir reportes de uso de recursos, cronogramas de vacaciones, reportes sobre cualquier entrega de equipos o software, y reportes financieros. Este proceso realiza las siguientes actividades: define los recursos requeridos por el portafolio, tanto de sus componentes activos como de los componentes propuestos. Elabora un inventario de recursos y capacidades necesarias para todo el portafolio, y define un cronograma maestro de requerimientos de recursos para planificar la demanda. Elabora un inventario de recursos y capacidades disponibles para todo el portafolio, y define un cronograma maestro de asignación de recursos para planificar el aprovisionamiento. Evalúa distintos escenarios de asignación para asegurar que la capacidad se asigna óptimamente contra la demanda, basada en las prioridades organizacionales y valores potenciales. Continúa monitoreando sistemáticamente la relación entre aprovisionamiento y demanda. El proceso utiliza las siguientes herramientas y técnicas: análisis de escenarios, análisis cuantitativo y cualitativo, análisis de competencias y capacidades, análisis de escenarios. El análisis de escenarios es necesario para determinar varias posibilidades de asignación de recursos y el impacto en el cronograma de componentes. El análisis puede ser utilizado para determinar qué pasaría si los recursos humanos, financieros o equipos fueran incrementados o disminuidos, o si los recursos limitados no estarían disponibles, según lo programado. Análisis cuantitativo y cualitativo. Incluye diversos enfoques para estudiar la demanda de los recursos frente a la capacidad y las limitaciones, para determinar la mejor forma de asignar recursos. Cuando se identifican cuellos de botella o inactividad de los recursos, se pueden aplicar técnicas de nivelación de recursos o modificar las secuencias de los proyectos. Análisis de competencias y capacidades. Este análisis estudia la competencia de los recursos, como por ejemplo habilidades y certificaciones, para compararlas frente a los objetivos y metas del portafolio, y transformar las competencias para aumentar la capacidad y así poder cubrir las demandas del portafolio. Las salidas del proceso son el portafolio actualizado,
el plan de gestión del portafolio y los reportes del portafolio. Se puede actualizar la asignación de recursos y cronogramas del portafolio como resultado del análisis de aprovisionamiento y demanda. Se pueden presentar recomendaciones al cuerpo de gobierno para realizar cambios en la mezcla de componentes del portafolio en base a las competencias de los recursos. El plan de gestión del portafolio incluye el enfoque de planificación de la gestión de recursos. Durante este proceso de gestión, de aprovisionamiento y demanda, el análisis realizado puede resultar en recomendaciones para actualizar las estrategias de gestión de recursos. Los reportes de uso o eficiencia de recursos indican si la capacidad de recursos asignados ha sido óptima comparada contra la demanda de los recursos y señalan áreas que necesiten ajustes. Fin del video.